Vamos a hablar en este momento con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, y hablar un poco sobre la posición del SNI frente al anuncio el día de ayer del presidente de la República. Le damos la bienvenida a Ricardo Márquez. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Claudia. Sí, te escuchaba acerca del tema de cuál es nuestra opinión en cuanto a lo que es la decisión que ha tomado el gobierno en cuanto a prorrogar 2 semanas más la cuarentena. Y lo que nosotros pensamos, lo primero que pensamos nosotros como empresarios es que la vida es primero, ¿me entiendes? Sí. Es decir, mire, cuando uno como empresario o como peruano mira lo que está pasando en nuestro país y ve que evidentemente hay una falta de capacidad hospitalaria, uno tiene que atender eso y basado en eso preguntarse también qué vamos a hacer, cuál es el objetivo, ¿ok? Ahora, Ricardo, hay algo con lo que yo quiero partir esta entrevista y que nos puede remitir un poco a lo que fue el silencio estas últimas 48 horas del presidente y de este consejo ministerial. Tomar una decisión 40 días después en donde la economía y la salud son 2 curvas que no podemos descuidar en este momento es sumamente difícil. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Funcionará esta ampliación de cuarentena no solo para proteger la vida, sino para que la economía pueda más adelante, tras las medidas que se hayan tomado en estos 40 días, resulten como una medida sostenible de cara a lo que puede ser finalmente la reactivación económica? Mírenme, este año, desde el punto de vista económico, está perdido, ¿ok? Algunos economistas dicen que vamos a bajar 10 puntos, otros 12 puntos. Ese no es el tema. El tema es qué va a pasar el próximo año. Porque vamos a hablar primero de la parte económica ahora. El próximo año, en teoría, hay una recuperación. Quiero que ustedes sepan una cosa. El 85% de las fábricas en la China hoy están funcionando. El 85% de las fábricas chinas están trabajando el día de hoy. ¿Me entienden? ¿Ok? Sí. Europa ya está pasando. España comienza a controlar esta enfermedad. Italia también. Y Estados Unidos hay que se debate entre que si abren, no abren. Y ese es. Pero lo básico es que el mundo comienza a ver la parte económica y nosotros todavía recién estamos en una situación en la cual se nos hace... No, y además dista muchísimo la realidad que nosotros tenemos con los países que tú acabas de mencionar. Eso es evidente. Esta crisis ha develado errores estructurales, operativos y todo lo que ha traído consigo estos 40 días. Ahora, mirar a lo que puede ser esta tercera etapa es importante, sí, porque en este momento hay quienes se preguntan en lo que podría ser el regreso a la normalidad gradualmente, cuáles son las actividades que podrían generar este propulsor de inyección económica para llegar por lo menos a un tercer trimestre con un golpe no tan duro a nuestra economía. Claro, mira, lo que nosotros, una vez que admitimos que es nuestra realidad, que es esa la que estamos hablando tú y yo, es decir, bueno, en teoría el mundo se va a comenzar a normalizar más o menos en el último trimestre y para el primer semestre del próximo año. Y tenemos que tener, ¿qué cosa? Tenemos que tener ingresos fiscales, impuestos, ¿ok? Sí. Tú no puedes arriesgar a las empresas que son formales a que se debiliten y a que algunas puedan ir a lo que se llama en la banca una reclasificación de deuda y por tanto puedan encauzarse a una quiebra. ¿Entiendes? Sí, eso señor Márquez, y a propósito de la quiebra, hay algo que yo quiero preguntarle. ¿Cuánto económicamente ha perdido su sector? Nuestro sector, evidentemente, miren, vamos a empezar de esta manera, ya te lo voy a decir así. Al comienzo de esto, 20% de los peruanos decían que no pueden aguantar una semana. Hoy, 40% de los peruanos no pueden aguantar una semana porque tienen que salir a trabajar. Eso va de acuerdo más o menos a lo que nosotros estamos. Nosotros
hay de 900.000 trabajadores, hay 180.000 en alimentos, nada más, Sí. eso es todo, Sí. y en medicinas. Pero lo que yo quiero tratar de hacerte entender es que se tiene que preservar la estructura empresarial para que el próximo año sigan pagando impuestos. Porque aquí lo importante es que hemos visto que hay 2 millones de pequeñas empresas, ¿ok?, que evidentemente no son las que más impuestos pagan, pero el país tiene que seguir funcionando con los impuestos. Y entonces ahí tenemos que lamentablemente mirar y decir, oiga, ¿quién me va a pagar el próximo año los impuestos si estas empresas se me caen? Ahora, no quiero ser dramático, pero lo que yo veo es lo que todo el día recibo llamadas. Y déjame decirte una cosa, nosotros ¿qué proponemos? Mira, ve, proponemos que comencemos a salir de a pocos con lo que están exportando. ¿Por qué? Porque lo que exportan van a perder sus clientes porque ya el mundo comienza a exportar. Por decirte, empresas de Chile, de Colombia, de México, siguen exportando. Y si tú no exportas como peruano, te vas a perder el cliente. Ayer me llamó un señor y me dijo, yo exporto 700 contenedores de vidrio. La luna de carros, 700 contenedores de vidrio de Estados Unidos al año. Necesito seguir exportando. Respecto de lo que usted ha dicho de las empresas formales, de estos 2 millones, se plantea el día de ayer una medida solidaria y además un impuesto a la riqueza. ¿Qué opina usted de eso? ¿Va a contribuir a la inyección en la economía? Mire, es evidente de que hemos llegado a un punto de reconocer de que no se ha podido llegar a los independientes, ¿ok? No se ha podido llegar a todos los independientes, son 6,5 millones, y entonces el gobierno solo ha llegado a 1.200.000, y por otro lado, de los 2 millones de pequeñas empresas, la mayoría de esos trabajadores son informales y no están registrados en planillas electrónicas, no les ha llegado nada, entonces también no han recibido nada. Entonces tenemos un hueco con los trabajadores de la informalidad, producto de la pequeña empresa, y el otro hueco en los independientes. Y eso alguien tiene que ayudarlos, y por eso es que el presidente, oiga, tengo que dar a todos, porque no hay manera de llegar a eso. Entonces tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Señor Márquez, para cerrar y cortísimo, por favor, ustedes le han pedido a Produce levantar la veda de la merluza en el norte del país. ¿Cuán viable es esto? Y además con la única finalidad de no finalmente terminar con el poco recurso que tenemos. Mire, es que las decisiones no son tan simples, ¿ok? Porque volvemos a lo mismo. Sí, es verdad, lo hemos pedido, pero quien tiene que tener la decisión es el gobierno y la ministra, porque ella tiene que ver cuántas camas tengo en el hospital de Piura. Sí. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes tomar una decisión sin ver cuántas camas tienes en el hospital de Piura. Y esa es la gran decisión. Yo le agradezco, señor Márquez, por estos minutos. Buenos días. Gracias a Ricardo Márquez por haber estado con nosotros. Sí, y además importante, circulaba el plan de reactivación económica de Produce, no negado hasta ahora, y la ministra no sale al frente a poder aclarar esta situación.